¿Cómo están, estudiantes? En este video estaremos haciendo la validación de los datos de entrada de un algoritmo. Para ello estaremos viendo un ejercicio que ya hemos hecho hasta un cierto punto, que ustedes ya tienen el video, del ejercicio de obtener el factorial de un número dado. Como dice acá, el factorial es el resultado de multiplicar dicho número por los valores inferiores al mismo hasta la unidad. Nosotros ya hemos hecho este algoritmo acá, lo tenemos funcionando en el video anterior. Entonces fíjense que factorial de 5 viene a ser 120, fíjense acá, puesto que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso ya estuvimos hablando en un video anterior, vuelvo a repetir. Ahora en este video lo que vamos a hacer es la validación de los datos de entrada. Fíjense que esto sí ejecutamos aquí, está funcionando perfectamente. Factorial de 5 es efectivamente 120, factorial de 6 es 720 y así por delante. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es concentrarnos en agregarle la validación. Fíjense que aquí entonces nos dice ya el ejercicio validar que se introduzca un número entero y positivo. ¿Qué significa eso? Que si la persona o el usuario ingresa un número negativo, no debe aceptar el programa, puesto que el factorial de un número negativo no existe. Fíjense acá que si ustedes en sus calculadoras ponen así el factorial de un número negativo, les va a dar error. Sin embargo, si en nuestro algoritmo que ya hemos hecho nosotros ponemos un número negativo, por ejemplo menos 5, fíjense que nos dice que el factorial de menos 5 es 1. Entonces nuestro programa no está funcionando correctamente. Por eso tenemos que hacer que el programa detecte cuando el usuario ingresa un negativo, para poder también nosotros sacarle un mensaje de error. La forma que va a funcionar es la siguiente: si ingresa un número negativo va a salir un error y le va a pedir nuevamente que ingrese el número positivo. De la misma forma también el factorial de un número con decimales no existe. Fíjense que si ustedes ponen por ejemplo 0,2 factorial, esto también debería de salir un error. Pero sin embargo en nuestro algoritmo que hemos hecho hasta el momento, al poner un número con coma, fíjense, recuerden de siempre utilizar punto en el momento de ingresar en la computadora. Entonces fíjense cómo no da tampoco un error aquí. Dice que el factorial de 2,5 es 2 y eso está errado. Entonces ahora vamos a solucionar ese problema en nuestro algoritmo. En el momento en que se pide el número por parte del usuario, nosotros tenemos que analizar allí si el número que la persona ingresa es un número negativo, por ejemplo, entonces debe salir un mensaje de error como sale acá en la calculadora. Y si el número es un decimal, también debe salir un mensaje de error. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente: para hacer la validación siempre vamos a estar utilizando un ciclo mientras. O sea, mientras que la persona ingrese un número negativo, tiene que volver a pedirle el número. Es decir, sacar el mensaje de error y volver a pedir el número. Si vuelve a ingresar un negativo, vuelve a salir el error y vuelve a pedir el número. O sea, en otras palabras, mientras que ingrese un negativo, le va a salir el error. Cuando ingrese un positivo, ahí recién va a calcular el factorial, porque recuerden que el mientras no va a soltar el ciclo mientras que la condición le salga verdadera. Por eso acá vamos a poner por ejemplo la condición: si el número que la persona ingresó es menor que 0, en otras palabras si es un número negativo, porque recuerden que en la recta real todos los números que están hacia la izquierda del 0 por supuesto son negativos. Entonces esta es la forma de que la computadora detecte de que si el número es negativo. Entonces le pones mientras que sea verdadero de que el número sea negativo, entonces vamos a sacarle un mensaje de error aquí diciéndole eso al usuario. Aquí por ejemplo, error, ingrese un número positivo, ingrese un número positivo.
Entonces, recuerden, primero vamos a validar para números positivos y después vamos a validar también la parte de números decimales. Pero queremos hacer que funcione primero para un número positivo. Es decir, que cuando la persona ingrese un negativo le salga el error y solamente cuando les ingrese un positivo entonces pueda pasar. Entonces, acá, por supuesto, una vez que se les vuelve a pedir que reingrese, entonces acá le podemos poner leer n. Esto, por supuesto que el programador puede acá manipular el tema del mensaje de error, por ejemplo, error, por favor reingrese un positivo, ¿verdad? Entonces, acá inclusive en el momento de pedir ingrese el número, ya se le puede decir al usuario ingrese un número así, un número entero y positivo, para que sea lo más explícito posible. Recuerden que nosotros primero vamos a validar la parte de positivo y después vamos a meternos con el entero. ¿Está bien? Entonces, cuando acá ingresa, por ejemplo, un negativo, le va a salir error y ingrese un número entero y positivo nuevamente acá. Y va a volver a pedir. Vamos a suponer, si la persona ingresa de primera un positivo, entonces va a venir a preguntar, por ejemplo, 5 es menor que 0, no va a salir falso y va a calcular directamente el factorial y va a imprimir. Ahora, si ingresa, por ejemplo, un negativo, por ejemplo, negativo 5, entonces va a venir a preguntar, negativo 5 es menor que 0, le va a dar verdadero, va a salir error y le va a pedir que vuelva a ingresar un número. Vamos a suponer que vuelva a ingresar un negativo, por ejemplo, menos 2, va a encontrar el ciclo mientras, va a subir y va a preguntar, menos 2 es menor que 0, le va a salir verdadero y va a ingresar nuevamente acá, va a salir el error y solamente cuando ingrese un positivo le va a salir falso y va a calcular el factorial. Esa es la idea que ustedes tienen que tener del funcionamiento de la validación de un ejercicio de este estilo. O sea, siempre tienen que preguntar por lo que no se quiere. En este caso no se quiere un negativo. Entonces por eso se tiene que preguntar si es negativo para que les vuelva a salir el error todas las veces que sean necesarias. Entonces vamos a ejecutar acá hasta este momento el algoritmo a ver qué tal nos funciona. Vamos a cerrar nuevamente acá. Vamos a suponer que la persona ingresa un negativo, menos 5 y sale error. Ingresa un número entero y positivo. Vuelve a ingresar negativo, vuelve a salir el error. Solamente cuando ingresa un número positivo, allí calcula el factorial. Y esa es la forma correcta en que debe funcionar entonces este programa. Hasta aquí, vuelvo a repetir, hemos validado el hecho de que el número sea positivo. Ahora, fíjense que si ingresa con coma, todavía sigue funcionando incorrectamente, ¿verdad? Porque en este caso también debería de haber salido un error. Eso lo vamos a dejar para el siguiente video para no alargar demasiado. Gracias.